Buenos días compañeros y docente, les presento mi exposición sobre la historia y generalidades de la fotografía. Es así como se va a hablar sobre la introducción a la fotografía, qué es la fotografía, historia de la fotografía y sus generalidades. Cuando hablamos de fotografía, es una de las invenciones o los hallazgos y los perfeccionamientos técnicos que permitieron que el ser humano capturara una imagen. ¿Sí? Es una de las tecnologías que más ha revolucionado al hombre, pues de las cuales ha desarrollado. Su impacto ha sido significativo en la parte de las ciencias, las artes, incluso en toda la parte de la documentación histórica. También ayudando a otras tecnologías como el cine. Esa idea de capturar imágenes parte también de la aparición desde la pintura, la escultura y allí la fotografía. La parte de la fotografía se tiene en cuenta desde la aparición de la pintura y la escultura. Sin embargo, los principios se dan desde los tiempos de Aristóteles, alrededor de los años 300 años antes de Cristo y más adelante sobre los 900 después de Cristo. Se tiene en cuenta que los principios se inician con la cámara oscura, la cual es un espacio cerrado que es totalmente oscuro en el cual la luz penetra eh, por una abertura en la cual está por una parte de los costados y pues se proyecta una imagen invertida de lo que está ocurriendo en la parte de afuera. César Cesarino es uno de los primeros en publicar estudios sobre la cámara oscura y a partir de eso Johann Sand en el siglo XVI con un objeto de portátil en material de madera eh, que es muy similar a una cámara logra capturar imágenes. César Cesarino es uno de los primeros en publicar estudios sobre la cámara oscura y a partir de eso Johann Sand en el siglo XVI con un objeto de portátil en material de madera eh, que es muy similar a una cámara logra capturar imágenes. En el año 1777 el sueco Carl eh, hizo publicaciones sobre un tratado de las sales de plata y la reacción que éstas tenían con la luz. A partir de eso, se dieron varios descubrimientos y varios artistas, como Canaletto, combinaron esas sales fotosensibles con la cámara oscura para poder lograr algunas pinturas con luz. Joseph Niepce, un científico, el cual logró unos resultados bajo la prolongación de exposición a la luz de unas placas de peltre que estaban cubiertas de betún dentro de la cámara oscura. A partir de eso, se da la primera imagen obtenida, la cual es la vista desde una ventana en Ligras en 1826. Esta imagen tomó 8 horas a plena luz del día para que fuera tomada. Luego de la muerte de Niepce, surge Louis Daguerre, que en 1833 añadió un mecanismo en una placa de plata, la cual disminuía significativamente el tiempo de exposición. El daguerrotipo fue una nueva técnica en la cual se permitían hacer retratos y fue una de las formas más conocidas de la fotografía durante mucho tiempo. En ese mismo tiempo se conocieron otros inventores como Hércules Florence, Bayard, Fox Talbot, que también estaban estudiando sus propios métodos para obtener impresiones semejantes. El calotipo se dio por William Henry Fox Talbot, quien lo descubrió en 1840 y lo patentó en 1841. ¿En qué consistía? Fue una generación de imágenes que se daban en un negativo en el papel. Específicamente, se aplicaba una buena calidad
de una solución de yoduro de potasio y nitrato de plata. Bajo ese proceso se daba un secado y se almacenaba luego de tener expuesto en la cámara. Se daba como tal una sensibilidad con unos químicos, luego se bañaba con cera y asimismo se imprimía en el papel salado para obtener un resultado puntual. Eso tuvo gran éxito entre los fotógrafos aficionados y especialmente entre los que miraban paisajes y los arquitectos, específicamente en la Gran Bretaña y en Francia. Luego de mucho tiempo se presentaron diversas inconsistencias sobre los químicos que se utilizaban, lo cual se generó una inestabilidad en el uso del calotipo, además de que la fibra del papel producía menor calidad en los detalles de la imagen. La ambrotipia se desarrolló por James Ambrose Cutting en Estados Unidos, el cual lo patentó en 1854, teniendo en cuenta que el material que se utiliza allí se inventó 4 años antes por Gustave Le Gall, y quien pues más adelante Frederick Scott eh, lo divulgó. La ambrotipia consiste en la creación de una imagen positiva en una placa de cristal, la cual utiliza el colodión húmedo. A partir de eso, ese proceso consistía en aplicar dicho barniz sobre una placa de vidrio limpia y pulida, pasando por el proceso de la cámara oscura y luego del paso por el revelado en el sulfato de hierro amoniacal. La ambrotipia sustituyó el daguerrotipo, ya que permitía realizar impresiones más económicas y las placas secas al gelatino de bromuro consistían en una técnica en la cual se obtenían negativos en vidrio que se podían positivizar en papel. Estas técnicas las dio a conocer Richard Maddox en 1871 y fueron perfeccionadas por Charles Bennett. Esta técnica puntualmente empleaba láminas de vidrio que estaban recubiertas con diversos químicos, que luego eran expuestas a la cámara oscura. Con las placas secas se permitió emplear materiales secos y reducir el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, algo muy similar a lo que hoy conocemos como la fotografía instantánea. Como principales fabricantes en Francia fueron los hermanos Lumière, que son los célebres inventores del cine. La captura de fotos con movimiento fue una gran idea de los hermanos Lumière en 1881. Es así como ellos inventaron el cinematógrafo.
el cual era un aparato que consistía en una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros. Esta se hacía rodar mediante una manivela para tomar las fotografías instantáneamente, la cual componían una secuencia. Esta secuencia no duraba más de un minuto y lograba proyectar luego de la filmación sobre una pantalla. La fotografía a color se dio por James Maxwell en 1861, a través de la toma de tres fotografías consecutivas, cada una con un filtro rojo, uno azul y uno verde, y estos para luego superponerlas y obtener los colores deseados. Se debe tener en cuenta que no se encontró una forma fija de los colores a la foto, por lo mismo eran coloreadas a mano con ayuda de acuarelas, óleos y otros pigmentos. La película fotográfica fue inventada en 1884, en la cual era usando largas tiras de papel que estaban recubiertas con una emulsión fotosensible. En 1889, George inventó la primera película flexible y transparente, que correspondía en tiras de nitrato de celulosa, marcando un antes y un después de la concepción de la fotografía. A partir de eso, empezó a emplearse cada vez más el rollo fotográfico, y este fue además clave para el desarrollo de la cinematografía. Autocrom o placa autocroma de Lumière. Las placas autocromas se fueron patentadas en 1903. Estas placas eran de vidrio que se les agregaban granos de almidón y normalmente siempre una fécula de papa. Sobre esa película en blanco y negro, los granos se teñían de naranja, verde, morado y tras ese proceso de la placa surgían los colores complementarios. El flash o iluminador. Este se dio a principios del siglo XX. Consistía como tal en una mezcla de polvos finos de magnesio que se encendían con un detonador, produciendo una pequeña explosión que iluminaba los alrededores, pero también daba una nube de gases tóxicos. Luego de esto, en la razón de 1930, en el año, se inventó una lámpara de flash o una flash de bombilla, que inicialmente pues, era externa y que a partir de eso se empleaba con electricidad para generar la descarga de la luz. La película fotográfica se dio por la empresa Kodak, la cual inventó esta película en 1935 y de allí partió el Kodachrome que fue utilizado hasta el 2009. Se relacionó con una película negativa, quiere decir que era en blanco y negro, y pues a partir de esta con tres capas sensibles a los tres colores primarios. ¿Sí? De allí se añadía un proceso de baños y exposiciones a la luz que tenían distintos colores y pues de esta manera los tonos en color se unificaban en una película en blanco y negro que a partir de eso se tintaba o se llenaba de color. La cámara digital se dio por una supresión en el rollo fotográfico y de toda esta forma de revelado químico se dio a la parte de guardar las imágenes directamente en formato electrónico o computarizado, así pues permitiendo previsualizar las fotos y decidir pues si se conservaría
se tomaría otra fotografía de nuevo. Además, pues ten en cuenta que se brinda una gran ayuda electrónica a toda índole comunicativa y demás.